están todos? Espero que muy bien y en nombre de Suizo Argentina les agradecemos por estar aquí conectados en esta disertación online a todas las farmacias del país. Les recordamos que en esta edición de Expo Virtual tienen 3 días de ofertas exclusivas de los principales laboratorios del país, así que no se pueden perder este evento para comprar con los mejores precios y obtener más rentabilidad en sus negocios. Ahora llega el momento de comenzar con esta interesante disertación en la cual tenemos una gran cantidad de contenido para que estén al tanto de todas las novedades y tendencias del canal Farmacias. Les presento a Juan Manuel Santamaría, él es el gerente general de IQVIA Solutions y hoy va a estar realizando este workshop donde nos dará una visión general y estadísticas del mercado farmacéutico argentino. Muchas gracias, Juan Manuel. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Hoy la idea es que podamos repasar algunas de las dinámicas recientes de lo que está sucediendo en el mercado farmacéutico en Argentina y cómo esto se vincula con algunas tendencias que están ocurriendo a nivel regional y global. Mi nombre es Juan Manuel Santamaría, soy el gerente general de IQVIA Solutions, una consultora dedicada justamente a describir, estudiar y de alguna forma también asesorar a los distintos actores del sector salud acerca de cuáles son estas tendencias y cómo enfrentarlas. Así que, dicho esto, vamos a comenzar contando un poco qué es lo que está sucediendo en el entorno macroeconómico de nuestro país y eso cómo repercute en el consumo de medicamentos en Argentina. Saben que venimos de una pandemia que ha afectado gravemente al comercio minorista en general y que particularmente al sector farmacéutico ha tenido, digamos, resultados dispares. Nosotros veníamos, como ustedes ven en estos gráficos, en el año 2019 con caídas importantes en varios tipos de productos relacionados con la farmacia. Por un lado teníamos los productos que llamamos de RX sin leche, es decir, los productos de venta bajo receta en su conjunto, pero sin considerar aquellas leches medicamentosas que llevan algún tipo de receta médica. Esos productos en el año 2019, debido a la crisis y a la pérdida de poder adquisitivo que tuvo nuestro país en ese año, habían caído un 3%, como pueden ver en el extremo izquierdo de la pantalla. Por otra parte, en ese mismo año también los productos de venta libre, también llamados OTC, habían tenido una caída mucho más importante. Estos productos son mucho más sensibles al poder adquisitivo de las personas y habían tenido una caída del 12%, acumulando varios años de caída en el grupo de productos de venta libre, también comúnmente llamado OTC, como les decía. Y particularmente separamos a lo que llamamos las leches infantiles, que son aquellos alimentos que también se componen de suplementos dietarios que están destinados a, por un lado, los lactantes, pero también dentro de este conjunto encontramos algunos alimentos para adultos, típicamente suplementos proteicos o lipídicos para complementar lo que es la alimentación de los adultos. Ese tipo de productos en el año 2019 habían caído un 20% en volumen. Así que veníamos en líneas generales con un año negativo en lo que es el sector farmacéutico, acompañado por otro año negativo en lo que se llama el comercio minorista en general. Los datos que nos provee la Cámara Argentina de la Mediana Empresa señalaban que en ese año había habido una caída del 13% en las compras generales del comercio. En 2020 vino la pandemia y la pandemia, como ustedes saben, alteró absolutamente los patrones de circulación en las grandes ciudades y también en los pueblos y entre las distintas ciudades del país. Muchos comercios minoristas tuvieron que cerrar sus puertas durante varios meses, a menos que sean declarados o que hubieran sido declarados como imprescindibles. Mientras que el sector farmacéutico ese año en particular tuvo algunos meses de boom de ventas. Particularmente ustedes recordarán lo que fue el mes de marzo y abril, cuando se inició la pandemia y todo ese proceso de estoqueo preventivo que tuvo la población en general, donde se buscó acopiar en los domicilios, en las casas, aquellos productos que fueran de uso recurrente para tratamientos crónicos que algunos pacientes ya habían iniciado y por otro lado aquel tipo de medicamento que la población consideraba que iba a ser necesario para combatir el COVID. Típicamente
los productos para el tratamiento del dolor, paracetamoles, pero también algunas vitaminas como la vitamina C y la D fueron realmente muy buscadas por la población. Es así que esos medicamentos de venta libre, los paracetamoles de venta libre, las vitaminas de venta libre, crecieron 6 puntos porcentuales en 2020, cuando miramos de enero a diciembre de ese año, revirtiendo aquellos 12 puntos de caída del año 2019. O sea que el sector de medicamentos de venta libre a partir del 2020 ha visto, digamos, de una forma florecer sus ventas, mientras que aquel año los medicamentos de venta bajo receta tuvieron un crecimiento cero, un crecimiento chato. Las leches siguieron cayendo y el comercio minorista en general tuvo una caída tremenda de 21%. Recuerden, como les decía antes, que hubo meses de parate total y otros meses donde la circulación fue parcial. Ya el año pasado, en el 21, hubo una recuperación, un efecto rebote en el comercio minorista, mientras que los medicamentos de venta bajo receta y los medicamentos de venta libre siguieron creciendo. En el caso de los medicamentos bajo receta, fuertemente impulsados por los productos de uso crónico, tratamientos de la hipertensión, desórdenes metabólicos, desórdenes lipídicos, tiroides, etcétera, fueron realmente los más buscados. Básicamente porque la población buscó, durante la época de pandemia y pospandemia, aumentar las tasas de adherencia de los tratamientos crónicos que ya, como les decía antes, estaban iniciados. Esto es un proceso que se dio en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Los pacientes buscaron aumentar la adherencia al tratamiento, aquellos pacientes que eran de alguna forma población de riesgo, porque sufrían de una enfermedad metabólica como la diabetes o hipertensión o algún otro tipo de enfermedad cardiovascular, y eso hizo que las ventas de los productos de uso crónico se dispararan fuertemente. Este año, en lo que va del año, en el acumulado del año, seguimos con un crecimiento importante de medicamentos de venta bajo receta. Siguen creciendo, aunque en menor medida, los medicamentos de venta libre y no se están recuperando los alimentos, los infantiles y los alimentos de adultos, que tienen una caída del 11%. Mientras que el comercio minorista ya está sufriendo los efectos de esta nueva pérdida de poder adquisitivo que empezamos a notar por la aceleración de la inflación. Sabemos muy bien que los salarios no están de alguna forma alcanzando el nivel de crecimiento que sí tienen otros precios de la economía, porque se ajustan en periodos establecidos a lo largo del año a través del mecanismo de paritarias u otros ajustes para el personal que está fuera de convenio, y por lo tanto efectivamente vamos a tener este año una caída del poder adquisitivo que se va a ver en el comercio minorista general y que es muy probable que golpee algunas categorías de productos de venta en farmacia, como vamos a ver más adelante. Si miramos en el largo plazo nuestro país y hacemos un análisis del consumo de medicamentos por persona, es decir, per cápita, a lo largo de los últimos 25 años, vamos a notar que hasta el año 2007-2008 Argentina tenía una tasa de uso de medicamentos de aproximadamente entre 11 y 12 unidades por persona por año. Esta tasa de uso de medicamentos no es uniforme a lo largo del tiempo porque, como vimos recientemente en el gráfico anterior, las crisis económicas golpean también de alguna forma el consumo, no solo de los bienes durables o los bienes transables en general, sino también de los medicamentos en particular. Fíjense ustedes que en el año 2002 esa tasa histórica de 11 unidades al año había caído a un poco más de 7 unidades, que luego se fueron recuperando durante los primeros años de este milenio, llegando a un máximo en el año 2012-2013 de aproximadamente 17 unidades por año, que es el volumen que hoy en día estamos manejando, 17 unidades por persona por año. Pero fíjense que en 2014 hubo una pequeña caída en el consumo per cápita y también en el 2018-2019, también fruto de dos factores. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo que se dio en los años de desbalances macroeconómicos, pero por otro lado también porque uno de los principales actores del mercado, el PAMI, efectuó algunos procesos de ajustes del padrón y de regulación de los tipos de descuento para algunos productos de uso de alguna forma importante entre su población, y esto afectó sin duda al consumo per cápita.
Pero si miramos más recientemente este mercado, hoy en día en el canal farmacias en Argentina, estamos consumiendo casi 800 millones de unidades por año. De esos 786 millones, que es exactamente la cifra de la cual estamos hablando, estas son cifras a los 12 meses de agosto de este año. Fíjense ustedes que casi el 70%, un poco más del 70% de ese valor son medicamentos RX, es decir, éticos o de venta bajo receta. Mientras que aproximadamente un 10% del volumen, un poquito más del 10% del volumen, corresponde a los medicamentos de venta libre y leches. Las leches también son un factor importante dentro del canal farmacias. Las recuperaciones no han sido tan parejas en el último año. Los medicamentos éticos crecieron aproximadamente un 9%. Mientras que los medicamentos de venta libre crecieron un 6%, y las leches, como ya vimos recientemente, tienen una caída en los 12 meses acumulados de agosto de este año del 13%. Es decir, que es una categoría de productos que de alguna forma está escapándole al canal farmacias. Hay varios motivos por los cuales se puede explicar esta caída del consumo de alimentos infantiles y para adultos en el canal farmacias. Uno de ellos puede ser la derivación hacia otros canales. Hemos visto recientemente surgir vacunatorios que están ofreciendo este tipo de productos. También hemos visto cómo algunas plataformas de e-commerce están también ofreciendo este tipo de productos. Algunos pertenecen a retailers del canal farmacias, otros son ajenos a lo que es canal farmacia. Recordemos que no está prohibida en Argentina la venta de productos no medicamentosos por fuera del canal farmacias, y muchos de estos alimentos están registrados ante el INAME como alimentos o suplementos dietarios, y por lo tanto pueden ser comercializados por fuera del canal farmacias. Pero, digamos, en los últimos 5 años, punta a punta, nuestro mercado, como verán en el gráfico de la izquierda, viene aumentando un 1,5% en forma constante. Si bien el año de la pandemia fue un año de menores ventas, y hoy en día tenemos un 6% más de unidades vendidas en farmacias que en el año 2018, con una fuerte recuperación en el 2021 y 2022. Ahora, si miramos lo que es el acumulado del año, las siglas en el gráfico de la derecha, Year to Date, YTD, significan, bueno, acumulado del año de enero a agosto, vamos a ver que este año también es un récord, 392 millones de unidades en lo que va del año, con un 6,1% de crecimiento. Pero ya este crecimiento empieza a marcar un sostenimiento del crecimiento de productos de venta bajo receta, 8%, y una pequeña desaceleración de los productos de venta libre, 4% versus 6% en los últimos 12 meses. Es decir, que ya empezamos a ver en aquellos productos que son, digamos, menos críticos para la salud, típicamente los de venta libre, una pequeña desaceleración en el consumo comparado con los últimos 12 o 24 meses, y pronosticamos que en los próximos meses, debido a las dificultades económicas que estamos viviendo, y particularmente la caída del poder adquisitivo, esta va a ser una de las categorías quizás más golpeadas en cuanto al crecimiento futuro. Lo que es suplementos dietarios sigue la caída, 11% de caída respecto del mismo acumulado del año pasado. No esperamos aquí una recuperación pronta en lo que hace a alimentos infantiles y para adultos. Recién hablábamos de los medicamentos de uso crónico, y aquí justamente en estos gráficos podemos ver un poco esta segmentación del mercado. En los últimos 3 años, 19, 20, 21, a la izquierda ustedes verán cómo los medicamentos agudos tuvieron una retracción de casi el 10% en los meses de pandemia. Esto básicamente debido a la ausencia de un invierno y de circulación viral o bacteriana en el invierno del año 2020, ese invierno donde todos estuvimos confinados. Las ventas de antitusivos, de antigripales, incluso de productos para las alergias, cayeron en forma muy importante ese año, pero se recuperaron en el 2021 con un 13% de crecimiento. Mientras que los productos crónicos y los productos de venta libre,
mantuvieron una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los 2 últimos años. ¿Qué pasa en el periodo más reciente, en el acumulado desde enero a agosto de este año? Bueno, ya con mayor circulación, casi prácticamente normal de las personas en materia de tránsito urbano, las enfermedades contagiosas, gripe, resfríos, etcétera, tuvieron su auge en este año y el crecimiento de los productos de venta bajo receta agudos, típicamente, como les decía antes, antitusivos, antigripales, antibióticos, también tuvieron un rebote muy fuerte, con casi un 19% de crecimiento respecto del año pasado. Ya estamos volviendo a los niveles prácticamente normales de circulación viral o bacteriana en los meses de invierno, y eso lo estamos viendo, supongo que ustedes también los verán en el mostrador de sus farmacias. Ahora, un punto interesante para notar es que estamos llegando a una meseta, un amesetamiento del crecimiento de los productos de uso crónico. Básicamente pasamos de un crecimiento del 8,9% en el acumulado a enero del año pasado a casi un crecimiento cero, menos 0,2 este año. Y esto es debido, como vamos a ver un poquito más adelante, a, por un lado, la desaceleración del crecimiento de la receta PAMI, donde ya hemos dejado de ver una mayor afluencia de recetas de esta obra social en el mercado. Estamos viendo un crecimiento que acompaña el crecimiento del mercado. Y por otro lado, esa mayor adherencia necesaria en cuanto a seguir los tratamientos crónicos previamente iniciados debido al potencial riesgo de adquirir COVID, no es una situación que se esté dando hoy en día, y por lo tanto ha habido una menor adherencia a los tratamientos crónicos de uso frecuente. Los medicamentos de venta libre, por su parte, como verán, están desacelerándose a un poco más del 4% de crecimiento respecto del año pasado, por los motivos que les había comentado anteriormente. Haciendo un foco particular en el segmento de leches, porque realmente digamos, es llamativa la caída que estamos viendo en esta categoría de productos en el canal farmacias. La hemos dividido en, por un lado, todo lo que tenga que ver con alimentos referidos al tratamiento de la obesidad, en los alimentos infantiles y otro tipo de alimentos, por ejemplo para adultos, que necesitan una receta médica en color verde, y en azul oscuro los alimentos infantiles y otros alimentos para adultos que son de venta libre, que, como ustedes verán, es la subcategoría más voluminosa. Casi un 90% de las unidades que se venden de alimentos en farmacias corresponden a esta última categoría, infantiles y adultos, pero de venta libre. Aquí es donde vemos una retracción muy fuerte a lo largo del 2019 al 2021 de casi 4 millones de unidades que se perdieron del canal farmacias. Algunas de estas unidades han ido a parar a canal supermercados o a canal online, y también, debido a la crisis económica, una fracción de estas unidades perdidas pueden haber sido sustituidas por otro tipo de productos, típicamente leche de vaca o mismo la leche materna. Una consideración también para tener en cuenta es que los alimentos antiobesidad tuvieron un boom en la pandemia. Fíjense que prácticamente crecieron un 100%, 121% del año 2019 al 2020, típicamente en búsqueda de perder aquellos kilos y aquel sobrepeso que creo que todos hemos ganado a lo largo de los meses de alto sedentarismo y de retracción de nuestra actividad social y deportiva. Ya más recientemente, en el año 2021, este tipo de productos antiobesidad cayeron un 15% respecto del boom del 2020. Y si miramos el acumulado a la derecha del año 2022 respecto del mismo periodo del año 2021, estamos mirando el acumulado de enero a agosto, la caída es de más del 50% en los productos antiobesidad de venta libre en el mostrador de las farmacias. Es decir, ya prácticamente esto es una categoría que está volviendo a los niveles del año 2018 en cuanto a ventas, incluso un poquito por debajo del año 2019. Pero también han seguido cayendo los alimentos infantiles de venta bajo receta y también los de venta libre.
Si bien estos gráficos los estamos viendo en volumen, es decir, en cantidad de cajas o de latas de estos productos, si hiciéramos este mismo análisis en materia de ventas eh, monetarias en pesos argentinos, la proporción de alimentos infantiles de venta bajo receta sería mucho mayor a la que estamos viendo aquí, porque típicamente tienen un precio promedio bastante más alto que el de los alimentos de venta libre. Por lo tanto, esta caída que estamos viendo en alimentos infantiles de venta bajo receta tiene un impacto importante en lo que es la venta en el mostrador de las farmacias, aún mayor de lo que estamos viendo en este gráfico que está expresado en volumen, como les comentaba. Ahora, si pasamos al análisis de las ventas en pesos argentinos y miramos el tamaño del mercado de farmacias en agosto del 2018 y lo comparamos con agosto de 2022, lo que vemos es, a la izquierda, un crecimiento casi les diría exponencial, ¿verdad? Pasamos, por ejemplo, de un mercado de medicamentos éticos agudos de 74.000 millones de pesos a uno de 524.000 millones de pesos, fruto de los incrementos de precios y de la inflación que estamos sufriendo en nuestro país desde hace varios años. Fíjense que ustedes que en cada uno de los años entre el 2018 y la actualidad, los incrementos de ventas en el mostrador de las farmacias no bajó en ningún año del 50%, 57,6, 57,7, 65, 62,5. Tenemos un crecimiento compuesto anual de 60,7% en materia de facturación en los mostradores de las farmacias. Estos son datos de IQVIA, fruto del panel de proveedores de información que tenemos en el país, que está cubriendo aproximadamente el 95% de todas las unidades que se están vendiendo en los mostradores de las farmacias del país. Si hacemos la segmentación entre éticos agudos y crónicos y miramos el crecimiento promedio de estas dos categorías a lo largo de estos últimos años, vamos a ver que los agudos crónicos son los que aumentaron ventas en mayor proporción, 63% de promedio anual, y los agudos crónicos, los éticos agudos, perdón, un 57% de crecimiento. Es decir, el motor del crecimiento de medicamentos en Argentina en los últimos años han sido los medicamentos de uso crónico y venta bajo receta. En el caso de los medicamentos de venta libre, han crecido un 59% promedio a lo largo de los últimos años en facturación, lo cual no es despreciable, lo ubica muy cercano de la facturación, del crecimiento de facturación de los éticos de uso crónico. Y a lo largo del acumulado de enero a agosto de este año, vemos como los agudos, esto ya lo habíamos visto también en gráficos anteriores, han recuperado fuertemente facturación con un pico de 268 millones de unidades, que es un 18% mayor a la venta en unidades del año pasado. ¿Qué nos quiere decir estos números? Y un poco para sacar en limpio las principales cifras del mercado de lo que llevamos visto hasta ahora. Bueno, los productos de uso agudo y de venta libre son los que hoy en día, este año 2022, están de alguna forma liderando el crecimiento de la facturación en las farmacias. Si bien las unidades han crecido cerca del 8% en los últimos 12 meses, los agudos, como vimos recién, están creciendo al 18%, mientras que los de uso crónico apenas en un 2%, los de venta libre un 6% y las leches una caída del 17%. ¿Qué pasa con los precios? Y los precios están aumentando más en aquellos medicamentos de venta libre, con un 58%, y aquellos que llamamos de venta bajo receta, que son mix, es decir, que tienen de alguna forma un componente de uso crónico y otro de uso agudo, algunas terapias respiratorias, por ejemplo, pero son una fracción minoritaria del mercado. Mientras que los medicamentos agudos crecieron por debajo del mercado en materia de precios, 47,7%. La combinación del crecimiento en unidades y del crecimiento de precios nos da el crecimiento de ventas. Y ahí es donde vemos que el mercado como un todo
aumentó su facturación año contra año un 63%, liderado fuertemente por, como les decía antes, los medicamentos agudos, fundamentalmente los de la línea de invierno, con un 75% prácticamente de crecimiento y dejando atrás a los medicamentos crónicos con un 57% de incremento de ventas respecto del año pasado. Hablamos hace unos minutos de lo que sucedía con PAMI. En materia de seguridad social hay un punto muy importante para destacar, que es que el PAMI representó un motor de crecimiento muy importante en el año 2020 y parte de 2021 en materia de ventas en este mercado. Cada una de las barras que ustedes ven aquí representan el porcentaje de crecimiento trimestre a trimestre versus el mismo trimestre del año anterior, separando el mercado entre la totalidad del mercado y por otro lado el subsegmento que representan las recetas de PAMI. Fíjense cómo a partir del segundo trimestre del año 2020, con la implantación del programa Vivir Mejor, hay un crecimiento de 13% en las unidades que corresponden a los pacientes de PAMI, mientras que en aquel momento el resto del mercado estaba cayendo un 5%. Y esta característica de una fuerte tendencia al crecimiento de las unidades vendidas a pacientes PAMI se mantiene hasta el segundo trimestre del año 2021, donde prácticamente se igualan, 15% del mercado ético-ambulatorio, 12% el submercado de PAMI. A partir de ese momento, PAMI empieza a crecer ligeramente por debajo del mercado y deja de ser el motor del crecimiento de este mercado, pero lo impulsó muy fuertemente en la mitad del 2020 o en las últimas 3/4 partes de 2020 y en la primera mitad del 2021, cosa que no está sucediendo en la actualidad. PAMI representa aproximadamente un tercio de las ventas en farmacias en el mercado farmacéutico argentino en materia de volumen. Y esta es una tendencia que se ha mantenido a partir del 2020 a la fecha. Ustedes saben que la liquidación de la receta PAMI ambulatoria históricamente hasta el año 2019 o principios de 2020 se ubicaba en alrededor de 11 millones de recetas PAMI por mes. Hoy en día esa receta se estableció en un nivel de entre 14 y 15 millones de unidades por mes. Y el impulso para pasar de este escalón de 11 a 14 millones es este programa Vivir Mejor que establecido en marzo del año 2020. Entonces, PAMI representa, como les decía antes, un tercio del mercado, un tercio de las ventas que suceden en los mostradores de farmacia ocurren a un paciente PAMI, pero la particularidad que tiene la venta de este producto a un paciente PAMI es que tiene un precio diferenciado, es un precio subsidiado. Y esto es un punto que tenemos que estudiar y de alguna forma evaluar con cuidado, porque la inflación está corriendo y los aumentos de precios de medicamentos están corriendo a una velocidad que está por encima de lo que es el aumento del precio de una unidad PAMI. Si nosotros nos paramos en el diciembre de 2019, al inicio de esta administración, y colocamos una serie de precios en base 100, por ejemplo, en esta línea verde estamos viendo el IPC, el índice de precios al consumidor. Hoy en día, ya julio del 2022, lo que en aquel momento representaba una base 100, hoy en día representa un valor de 297. O sea que prácticamente se multiplicó por 3 el IPC, el índice de precios al consumidor, que representa de alguna forma los precios generales de la economía. Entonces, podemos decir que la inflación prácticamente se triplicó entre enero de 2019 y julio de 2022. Ahora, ¿qué pasó con los precios de los medicamentos? Aquí lo que estamos viendo es el incremento del precio promedio de medicamentos de lista, es decir, el que podemos ver en la revista Kairos o Manual Farmacéutico, tomando el promedio de los medicamentos vendidos en Argentina mes a mes a lo largo de este periodo.
Fíjense cómo hay claramente un espacio de tiempo entre fines del 2020 y fines del 2021, donde estos precios crecieron ligeramente por arriba de la inflación, y a partir de noviembre, diciembre de 2021 han crecido por debajo del crecimiento del IPC. Acá ha habido, recordemos, algunas regulaciones de precios en fines del año pasado, con un símil congelamiento, y actualmente hay un convenio para que los precios de los medicamentos de la industria y el gobierno, para que los precios de los medicamentos no superen a la inflación, incluso que crezcan por debajo de ella. Pero fíjense lo que sucede con la línea celeste, que representa el incremento del precio promedio del PVP-PAMI. Es decir, este es el precio que tienen para PAMI los medicamentos vendidos en un mostrador de farmacia a pacientes PAMI. Y aquí es donde vemos que en el año 2020 y parte de 2021 ha habido como una separación cada vez mayor entre el precio de lista en azul y el PVP-PAMI en celeste. Esta separación hoy en día ya es prácticamente corre paralela, no ha habido un agravamiento en esta brecha de los precios de lista y precio PAMI a lo largo de este año 2022, pero esta brecha se mantiene. Y en particular se mantiene bastante por debajo del crecimiento de la inflación que estamos viendo, particularmente en los últimos 4 meses, donde ha habido un aceleramiento de esta inflación. Pero claro, entonces el mercado de venta bajo receta se compone de medicamentos que se venden a precio PAMI y medicamentos que se venden a precio de lista. La combinación de todos esos dos subconjuntos nos da este precio PAMI ponderado, como llamamos nosotros. Esto es el precio promedio ponderado de los medicamentos que se venden tanto a pacientes PAMI como a pacientes no PAMI. Y uno de los puntos importantes aquí a considerar es que tomando todos estos precios a base 100, en diciembre de 2019, hoy en día tenemos una separación importante, casi de 50 puntos porcentuales, entre lo que aumentaron los precios de la economía hasta julio del 2022 y lo que aumentaron los precios promedios ponderados de los medicamentos en el canal farmacia. Es decir, de alguna forma, los precios de los medicamentos han ido perdiendo terreno frente a otros precios de la economía que repercuten seguramente en los costos, por ejemplo, de una farmacia minorista. La separación entre el precio PAMI y el precio de lista hoy en día alcanza al 40% en promedio en el segmento ambulatorio. Aquí no estamos incluyendo a las insulinas, no estamos incluyendo a las tiras reactivas o a los alimentos funcionales que tienen un comportamiento distinto. Pero básicamente está incluida la gran mayoría de las unidades que se dispensan en farmacia, y esa gran mayoría tiene hoy en día un precio 40% inferior cuando se dispensa a un paciente PAMI que a un paciente no PAMI. Por eso hacemos tenido hincapié en que hoy en día el mercado farmacéutico argentino es un mercado subsidiado, donde el resto de los financiadores, el resto de las personas, de alguna forma subsidiamos pagando el precio lleno, el precio Kairos, o el precio del manual farmacéutico, nuestros medicamentos, mientras que el paciente PAMI, de alguna forma, indirectamente a través del instituto, lo está pagando a un nivel de precios menor. Y si consideráramos este efecto global en el mercado farmacéutico, la facturación del mercado sería un 15% inferior a lo que sería si todos los medicamentos tuvieran el precio lleno, ¿no? El precio de lista al momento de la dispensa. Un punto importante para recalcar cuál es el efecto que tiene el uso del medicamento PAMI respecto de la facturación del canal farmacéutico. El convenio de PAMI fue firmado o refrendado nuevamente a fines del año 2021. Ya se está negociando su extensión para el año 2022 sin mayores cambios, entendemos, respecto del que está hoy en día vigente, con la particularidad de que el incremento del precio
PAMI no puede superar el incremento del IPC, de la inflación en cada uno de los meses. Hay un tope de 3% mensual y por encima del 3% un 80% del remanente. Así que lentamente, si bien las curvas se están moviendo de forma bastante paralela, las de precio PAMI y precio Kairos, es posible que vayamos viendo lentamente un pequeño alejamiento entre ambas bandas en los próximos meses. También hay que tener en cuenta que está sancionada, aunque no es de aplicación absoluta, la resolución 27/22 de enero de este año, en la que se establecen precios de referencia para un conjunto de principios activos del mercado. Esto es una política del Ministerio de Salud de forma tal de disminuir la dispersión de precios que existen entre distintas marcas de medicamentos, haciendo que el paciente, el comprador, deba hacer un copago en aquellos medicamentos que tienen un precio por encima del precio de referencia para ese principio activo. No está totalmente implementado, son pocas las obras sociales o prepagas que lo están utilizando, pero es una señal de cómo el Estado Nacional está de alguna forma monitoreando y regulando indirectamente el precio de los medicamentos en la actualidad. Para ir cerrando, sí me gustaría comentarles algunas tendencias muy breves respecto de lo que está sucediendo en lo que es el comercio electrónico. Ustedes saben que la gente está volviendo a comprar en la farmacia, hay un retorno en general a la presencialidad. Sin embargo, en algunas categorías de productos va quedando un remanente de la costumbre de la compra en forma remota. Cuando decimos remota puede ser tanto online, vía web o vía WhatsApp. En particular, los cosméticos, los productos de higiene personal y la perfumería son categorías que tienen una impronta de compra remota más importante que para el resto de las categorías del mercado. De acuerdo a una encuesta que hicimos recientemente con compradores de productos en farmacias en forma regular, el 27% de ellos nos comentó que habían hecho una compra online de productos cosméticos en los últimos meses, mientras que un 6% de ellos habían hecho compras de tipo de categoría vía teléfono o vía WhatsApp. Entonces, la compra online en cosmética y en menor medida en perfumería y cuidado personal es relevante hoy en día. Casi 1 de cada 4 compradores usan este canal remoto online para adquirir este tipo de productos. Mientras que en lo que hace a los medicamentos de venta bajo receta o de venta libre, el WhatsApp es una forma ya más recurrente que previo a la pandemia de compra. Un 16% de los encuestados nos comentó que había utilizado el WhatsApp para enviar receta a la farmacia, hacer la reserva del producto o terminar de cerrar una compra mediante un mecanismo de pago remoto, como puede ser, por ejemplo, Mercado Pago. Esto es algo que obviamente está sucediendo y es un punto para tener en cuenta al momento de diseñar estructuras de comunicación entre la farmacia y su público, o incluso entender cuáles los mecanismos por los cuales la farmacia se quiere dar a conocer a sus clientes recurrentes. En lo que hace a la motivación que lleva a la gente a comprar en forma remota, y básicamente en lo que hace al teléfono y WhatsApp es la comodidad de no moverse de su casa y poder de alguna forma saber que en un determinado periodo de tiempo ese producto está en su domicilio. Por eso la entrega a domicilio es otro de los puntos importantes y muy valorados por parte de los encuestados. Mientras que en las compras que se realizan por página web están más ligadas al aprovechamiento de promociones y de precios especiales en determinados momentos del año, típicamente las Hot Sales o los Cyber Mondays o Cyber Weeks, donde ya el comprador de estas categorías muy ligadas a la cosmética y a la perfumería está cada día más entrenado para reservar sus compras para esos momentos del año. Por supuesto, la comodidad de compra y la entrega a domicilio es otro de los puntos importantes y muy tenidos en cuenta por el comprador al momento de usar la modalidad online.
¿Por qué la gente preferiría o cuáles son los puntos que los compradores desearían mejorar en cuanto a la compra presencial en farmacia? Típicamente la demora. La demora hoy en día en el punto de venta es para el comprador un motivo de fastidio o de molestia. Sobre todo cuando tiene que compartir la misma fila, por ejemplo, con aquellas personas que hacen compras por medio de obra social, donde típicamente esa atención lleva un tiempo mayor que para la compra de medicamentos de venta libre o de no medicamentos. Y las faltas de producto es el segundo motivo de oportunidad de mejora, digamos, en las compras presenciales. Mientras que las compras telefónicas y de WhatsApp son de alguna forma consideradas como posibles de mejorar si se acelerara los tiempos de respuesta de parte de la farmacia y en segundo lugar en achicar las demoras o los tiempos de envío al domicilio. En las páginas web, lo más valorado en términos de mejora tiene que ver con la existencia de un catálogo fidedigno, que ese catálogo que está en la página web represente el stock que tiene esa farmacia en el momento de efectuar la compra. Esos son los aspectos más importantes desde el punto de vista de la mejora de los distintos tipos de compra que hoy en día cualquiera de nosotros puede acceder. Pero uno de los puntos interesantes es que en todo sentido el rol del farmacéutico es un rol importante. Más del 50% de los encuestados nos comentó que consideran que la opinión del profesional, la recomendación del profesional farmacéutico, del dependiente de farmacia, es muy importante o importante al momento de efectuar una compra de un producto relacionado con la salud. Y esto no siempre se condice con la frecuencia de esa recomendación que en la realidad, porque solamente un 4% de los encuestados nos dijo que muy frecuentemente recibía alguna sugerencia de parte del farmacéutico al momento de hacer la compra, un 18% nos dijo que, bueno, medianamente recibían esa sugerencia o esa recomendación. Entonces, este es un punto importante para que el farmacéutico tenga también un rol de asesor en el momento de la compra de forma presencial en el punto de venta, porque de alguna forma fideliza a ese paciente comprador y lo hace de alguna forma más dependiente de la opinión profesional de un especialista en salud como es el profesional de farmacia. ¿Qué esperamos para el futuro? ¿Qué esperamos que suceda en el corto plazo, digamos 2023? La verdad es que estos dos niveles de precio entre PAMI y el precio de lista de los medicamentos va a continuar. No es algo que veamos desaparecer en los próximos meses. Ya una vez seteado este segundo nivel de precios, que es el precio PAMI, va a ser difícil volver hacia atrás. Lo que sí es posible que veamos son algunos intentos para reducir la brecha que existe hoy en día de ese 40% entre el precio PAMI y los precios de lista. Estas nuevas modalidades de consumo, el uso del canal online, lo vamos a ver de una forma consolidado y creciente, sobre todo en algunas categorías, particularmente las ligadas al consumo personal, tipo el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, por supuesto la dermocosmética y la perfumería. Son productos que de alguna forma van comenzando una transición hacia canales de venta remota. Y esto es algo sumamente importante para que el profesional farmacéutico sepa que de alguna forma es crítico que pueda desarrollar capacidades de venta remota. Generalmente este tipo de necesidad está resuelta para las cadenas de farmacias y el desafío se presenta a farmacéuticos medianos y pequeños que sin duda están necesitando o están buscando alguna plataforma que los incluya y que les permita llegar a la población atendida. Otro de los puntos importantes a recalcar es que vamos viendo de alguna forma medidas para contener el incremento de precios de distintos tipos de bienes en la economía.
Los medicamentos no están exentos, ya vimos congelamientos a fines del año pasado, vimos un acuerdo de precios a mediados de este año. Es posible que veamos a lo largo de los próximos meses algunos otros tipos de mecanismos de forma tal de aminorar la velocidad de crecimiento del precio de medicamentos, un tema que es una señal amarilla para de alguna forma pensar cuál es el impacto que tienen este tipo de medidas en cuanto a la rentabilidad de la farmacia, del punto de venta, de la cadena de distribución. Y por último, debido a que estos mecanismos están fundamentalmente destinados a los medicamentos de venta bajo receta, ya sea cuando hablábamos del precio diferencial de PAMI o los acuerdos de precio que se hacen típicamente para medicamentos de venta bajo receta, vamos viendo un florecimiento de alguna forma de marcas, de lanzamientos, de mayor publicidad en productos de venta libre, en medicamentos de venta libre típicamente y en categorías no medicamentosas. Hay muchísimas compañías que van buscando diversificar sus portafolios de forma tal de ofrecer a ese paciente comprador, por supuesto a la farmacia y a su cliente, ofertas que no están directamente ligadas a la receta, a los medicamentos de venta bajo receta. Y basta con prender la televisión hoy en día en el prime time para ver cómo existe una enorme cantidad de publicidad de medicamentos de venta bajo receta hoy en día en el mercado, y a eso podemos completarlo con la cantidad de acciones promocionales para puntos de venta que se ven para productos no medicamentosos como la electromedicina, suplementos dietarios, vitaminas, etc. Que esas son las cuatro grandes líneas en las que se desarrollarán los eventos futuros en este mercado. Y en términos cuantitativos, ¿qué va a suceder? Y este año terminaremos con un crecimiento aproximadamente de un 6% en volumen cuando llegue el mes de diciembre comparado con el año 2021. Realmente no son muchos los rubros de la economía que este año van a crecer a este ritmo en volumen. En ese sentido, creo que el sector de la salud es un sector de alguna forma que ha salido mejor parado o bien parado de los tiempos de pandemia, pero el impacto de la pérdida de poder adquisitivo que estamos viviendo ya en estos meses se está haciendo sentir. Vemos una desaceleración del crecimiento en los últimos meses y probablemente comencemos a ver algunos meses de crecimiento negativo en el año 2023. Con lo cual, esa desaceleración que esperamos a futuro se traducirá en un crecimiento de entre 1 y 3 puntos porcentuales en volumen para diciembre del año próximo, es decir, entre 1 y 3 puntos de crecimiento respecto del 2022, cuando hablamos del mercado de medicamentos bajo receta sin leches. En lo que hace a productos de venta libre, va a ser el 2023 un año bastante más desafiante, donde esperamos probablemente ver un crecimiento cero o probablemente también algún pequeño decrecimiento en volumen respecto de este año. Así que esto es lo que teníamos para comentarles. Esperamos que hayamos podido abarcar los puntos principales de interés para las farmacias de esta expo. Y bueno, y a disposición y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta interesante charla que nos diste. Estamos seguros que las farmacias aquí presentes van a utilizar toda esta información para sus negocios. Y así finaliza esta primera disertación dentro de la Expo Suizo. Les recordamos que durante 72 horas estarán vigentes más de 1000 ofertas de las marcas más importantes para que ustedes puedan acceder y comprar al mejor precio. Tampoco se olviden que cuanto más compran, más chances tienen de ganar, ya que automáticamente van a estar participando de grandes sorteos con increíbles premios, como viajes y órdenes de compra especiales. Les agradecemos mucho por su participación y los esperamos en la próxima Expo Suizo. Muchas gracias.